Dicho eso, ya nos preparamos para recibir a nuestro próximo invitado en esta mañana, para que venga y comparta con nosotros la segunda parte que comenzó. Oígame, comenzamos el miércoles pasado y hoy se culmina esta experiencia de trabajo, así que con un fuerte aplauso recibimos al pastor Otilio Román, que viene para hablarnos sobre esta segunda parte interesante de hoy. Pastor, buenos días y bienvenido a esta experiencia nuevamente de Terto Hablemos, para la gloria de Dios. Buenos días, querido pastor, muy buenos días, muchas bendiciones para ti, muy buenos días y muchas bendiciones para tanta gente que está conectada en este espacio todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 9, en un espacio extraordinario. Estoy escuchando tus palabras antes de entrar en nuestra participación. Y ciertamente hay que solidarizarse con lo que estás expresando, sin duda alguna. Antes que hacer, tenemos que ser. Y de esto se trata, ¿verdad? Esto se trata de una experiencia, esto se trata de Jesús, se trata del Señor. Así que ese es un llamado pertinente en todos los tiempos. Y este es uno de esos tiempos. Este es uno de esos todos tiempos. A través de la Biblia, ese es el llamado. Ese es el llamado. De los profetas, de los sacerdotes, los levitas, cantores, la gente escogida por Dios, ¿no? Levantaban su voz para llamar al pueblo a acercarse. Y uno mira en la historia de la Biblia y se da cuenta que no solamente el pueblo de Dios, hubo ocasiones en donde tuvo que acercarse a un pueblo que no conocían a Dios. Recuerdan la historia de Nínive, ¿no? Nínive, y como el rey. No, aquí todo el mundo. Así que ciertamente es un llamado pertinente para nuestro tiempo. Como decías, estábamos trabajando la semana pasada un tema que es un tema que lo trabajamos con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucho respeto, con mucho respeto. Y es un tema en el que todos tenemos que trabajar día a día. Todos trabajamos día a día. El pastor Otilio Román trabaja día a día con este tema en su experiencia personal de entregar el sermón. Eso es constante, no hay un solo sermón que uno entrega donde uno no tenga que trabajar esto. Ciertamente con el tiempo uno va de alguna manera ¿verdad? Aprendiendo y adquiriendo cosas en el camino, herramientas que van ayudando a uno. Pero nunca uno llega o no puede haber un punto donde uno diga, bueno, no tengo nada más que mejorar. Siempre hay que mejorar. Y es el tema que estábamos hablando acerca de cómo manejamos la herramienta de la voz. Así es. En el momento de entregar el sermón, decíamos que de las herramientas que tiene el predicador, la herramienta de la voz es una de las principales. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Es la pregunta del profeta. Bueno, para que puedan oír, alguien tiene que predicar. Predicar es comunicar. Decíamos que la predicación es un ejercicio de comunicación y ahí está envuelta la voz. Y está envuelta la voz desde el emisor, que es el predicador, y está envuelta la voz en el receptor, que es la persona que la recibe. Así que cómo esa voz se da entre esos dos puntos de referencia es importante para hacerlo. Y, decíamos que tenemos que entrenar. Este ejercicio de modular la voz es un entrenamiento, es un proceso de entrenamiento, ¿no? Bueno, cuando uno entrena es porque quiere sentirse bien, porque quiere sentirse saludable, ¿verdad? Es porque está buscando unas condiciones óptimas para hacer algo. El atleta en cualquier disciplina deportiva
antes de cumplir con esa disciplina en algún lugar, entra en un proceso de entrenamiento. La idea de entrenar es que ese atleta llegue a su competencia al momento de ejercer ¿verdad? Su campo atlético en las mejores condiciones posibles, porque la competencia le va a demandar, le va a requerir, le va a poner unas demandas, unas exigencias. Y él quiere estar en óptimas condiciones para cumplir con esas exigencias. Pues el entrenamiento de la voz es lo mismo. Predicar tiene unas demandas. Y para estar en óptimas condiciones para ello, pues vamos a entrenar esa herramienta que es la voz, ¿no? Y decíamos que en ese entrenamiento para modular la voz. Pastor, me avisa cuando ponga la presentación. Perdón. Me avisa cuando ponga la presentación. Ah, sí, no puedes ponerla ya si quieres, pastor. Okay. ¿Quieres ponerla? Estamos por ahí por el slide número 8. Sí, correcto. Para entrar en esos 4 aspectos exactos. Decíamos, cuando hablamos eso de modular la voz, que cuando hablamos del entrenamiento de modular la voz, esto lo dijimos la semana pasada, para hacer introducción a lo de hoy, pues implicamos mejorar el tono de la voz, mejorar la resonancia, mejorar la expresividad, el volumen, el ritmo, las pausas que hay que hacer y la claridad de la voz. Y de nuevo, si es un entrenamiento es porque estas cosas se van mejorando en la medida que seguimos entrenando, ¿no? Es uno de los recursos que todo predicador debe conocer y manejar, porque dominar la modulación de la voz permite que el sermón sea más comprensible y por ende más memorable para la audiencia. Y en ese sentido, modular la voz puede hablar, para hablar nos puede ayudar en el día a día, no solamente en el arte de predicar, sino en el día a día. Esto es algo que lo puede hacer todo el mundo, lo puede hacer, no tiene que ser predicador, ¿verdad? Los comunicadores de la radio y la televisión trabajan mucho con esto, con la modulación de la voz, ¿verdad? De hecho, no sé si tú has tenido la experiencia y la audiencia ha tenido la experiencia de que hemos conocido algún personaje a través de la radio, pero nunca hemos visto su rostro. Solamente lo escuchamos lo conocemos por la voz, por la voz. Y es tan importante la voz que cuando uno escucha a una persona en la radio todo el tiempo sin ver su rostro, con escuchar la voz uno se hace una imagen del rostro de esa persona. Lo que provoca que yo haga la imagen del rostro de esa persona es la voz que estoy escuchando. Claro. Sorpresa muchas veces es que cuando vemos la persona físicamente por primera vez, a veces nos sorprendemos porque la imagen que construimos no necesariamente era como la habíamos imaginado, ¿verdad? Pero sea que acertemos o no en el momento cuando lo vemos físicamente, ¿verdad? La verdad es que construimos una imagen por la voz que escuchamos. Ese es el valor que tiene la voz. Entonces, hoy queremos mirar 4 aspectos que son básicos, nada nuevo, para ayudarnos a modular la voz. El primer aspecto, la dicción. Es el ejercicio de leer en voz alta. Es una cosa bien sencilla, pero es muy efectiva. Entonces, una de las maneras de mejorar la dicción es leer en voz alta. Tomar algún periódico, algún libro, alguna revista y leer en voz alta que nos permite escucharnos a nosotros mismos. Porque al leer en voz alta, eso nos va a dar fluidez y seguridad. Y eso hará que se entienda muchísimo mejor nuestra voz cuando hablamos, ¿verdad? En este ejercicio de la dicción, corregimos
esas partes donde a veces cortamos palabras, cortamos expresiones. A veces uno no se da cuenta cuando está hablando. A mí me ocurre que cuando estamos hablando, especialmente en la predicación, como uno está hablando con más rapidez que si estuviera en una conversación personal con alguien, pues uno sin darse cuenta corta muchas palabras, corta muchas frases, no las completa. En ese deseo de completar el pensamiento, de abrir un pensamiento o cerrar un pensamiento en el sermón, pues obviamente podemos cometer, ¿verdad? El elemento, ¿verdad?, de cortar. Acordémonos que cuando el predicador está frente a una audiencia, encima de que está manejando el material, está manejando lo que está hablando, está manejando la audiencia. Sus ojos están puestos en una audiencia. Así que toda la atención suya está concentrada en lo que está entregando, la manera como lo está entregando, seguir el orden estructural del sermón que está entregando. Todo eso es un ejercicio de alto, es un ejercicio muy intenso. Y a la misma vez está mirando la audiencia. Así que en todo ese ejercicio intenso podemos faltar a la dicción cortando algunas expresiones. ¿Cómo podemos mejorar la dicción? Pues mira, haciendo el ejercicio de leer, cuando no estamos predicando, solos, cojamos el periódico, cojamos algún documento escrito y leamos en voz alta, que nos podamos escuchar. Porque obviamente cuando uno está leyendo algún escrito, algún periódico, alguna revista, pues uno parte de la premisa de que está escrito de manera correcta. No tiene errores ortográficos, por lo tanto, cuando uno lo lee y puede leerlo en voz lenta, para uno ir haciendo ejercicio de ir mejorando, uno se va escuchando. Y ahí es donde uno va a ir mejorando este elemento de la dicción a la hora de entregar el sermón. Así que la dicción es uno de los ejercicios que los predicadores tenemos, ¿verdad? La responsabilidad de entrenarlo, y la lectura es un buen ejercicio para ello. El segundo elemento es la entonación. La entonación es clave, y esto es interesante porque dependiendo lo que uno está hablando o leyendo en aquel que lee el sermón, pues obviamente el tipo de entonación. En la predicación, cualquiera sea, podemos usar más de un tono de voz y lograr que nuestra voz cambie de nota. Y aquí es importante un elemento mencionar cuando hablamos de entonación y cuando hablamos de la voz del predicador. No perdamos de vista que cada predicador tiene su tono de voz, el tono de voz, ¿verdad? El tono, el metal de voz. Cada predicador lo tiene. No todos los predicadores tenemos el mismo tono de voz. Hay quien tiene un tono de voz grueso, hay quien tiene un tono de voz fino, y dependiendo del tono de voz es obviamente como la entonación, como el volumen de la voz va a salir de alguna manera. Pero no hay duda alguna que independientemente cuál sea el tono de voz, podemos variamos diferentes tonalidades de nuestra voz dependiendo de la parte del sermón que estamos entregando. Lo interesante es que independientemente de en qué momento del sermón variamos la entonación de nuestra voz, debemos hacerlo sin forzar la voz. Y ese es un reto. Es bueno señalar que lo que estamos compartiendo aquí no es querer decir que ya todos hemos superado esto y ahora estamos compartiéndolo para que otros lo superen. Todos estamos trabajando en esto. Todos estamos trabajando. Así que para ayudarnos a entonar nuestra voz, podemos practicar el ejercicio conocido como la voz de cabeza. Y aquí, pues, los que trabajan mucho con el arte de cantar, ¿verdad? Trabajan mucho este concepto de la voz de cabeza, ¿verdad?
Uno puede hablar como si fuera con la voz de cabeza, utilizando la garganta. Hay quien habla con el pecho, como si estuviera sacando la expresión de abajo. Así, todo eso va a producir diferentes variantes en el tono de voz en ese sentido. Pero la entonación ciertamente es algo. Yo recuerdo a un querido pastor ya fenecido en la presencia del Señor, el reverendo Robertito Rodríguez, pastor de la Iglesia de Dios en Puerto Rico, un distinguido ministro. Fue misionero en muchos lugares del mundo, incluyendo España, pastor en varias iglesias, un pastor de éxito, un mentor. Si había alguien que en mi juventud, en mis comienzos, ciertamente impresionaba por la manera como entonaba la voz, era el pastor Robertito Rodríguez. Le llamaban el predicador poeta, porque su predicación era tipo poesía, era un poeta, literalmente era un poeta, y tenía una entonación de voz que la había desarrollado con unas habilidades impresionantes y daba gusto escuchar eso. El tercer ejercicio o el tercer elemento que podemos mirar es el ritmo. Con este sí que trabajamos mucho, con este sí que todos trabajamos mucho. Cuando hablamos de ritmo es la velocidad con que hablo, la rapidez o la lentitud con lo que hablo, ¿verdad? Esa velocidad que yo aplico a la hora. Y si uno está predicando, hay momentos de la predicación que trae puntos efusivos donde uno quiere aligerar lo que está diciendo, ¿verdad? Para no perder de alguna manera el énfasis. Pero escuchemos esto. Las personas necesitan un momento para procesar lo que acaban de oír. Así que si hablamos demasiado rápido, es posible que no nos entiendan. Hay predicadores que tienen una habilidad, y esta semana pasada yo conversaba con un pastor sobre este tema, dialogábamos porque vio parte del programa de la semana pasada. Es un pastor de nuestra denominación, un extraordinario predicador, y hablábamos acerca de esto del ritmo, ¿verdad? Y yo le decía a él que una de las cosas que yo admiraba de su ejercicio de predicar era su capacidad para hacer pausas. Él hace pausas en su predicación y eso lo que provoca es que la gente se quede en ese momento de reflexión. Yo le decía a él, tú haces pausas a veces tan intensas que de momento yo pienso, ¿será que no va a seguir predicando? No. Lo que está haciendo es que está permitiendo en ese espacio que la gente vaya internalizando lo que va escuchando. Y eso, lejos de creer que es una debilidad, es todo lo contrario. Me parece que es una virtud poder hacer eso. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo como predicadores, ¿no? Así que cuando hablamos del ritmo, hay un instrumento que se usa mucho en el canto que se llama el metrónomo, ¿no? Que es un instrumento para medir el tiempo. No estamos diciendo ahora que los predicadores tienen que salir a comprar esto, pero si usted le pregunta a un cantante que tiene que manejar la música con el cántico, este instrumento es vital, porque al cantar tiene que combinar el sonido con el tiempo. El sonido con el tiempo. E instrumentos como estos son vitales en ese sentido. De nuevo, no es que un predicador necesite esta herramienta para predicar, ¿verdad? Pero si estamos hablando de cómo manejar el ritmo, todo aquello que nos pueda ayudar a manejar el ritmo, pues de alguna manera podemos mirarlo y podemos utilizarlo. Y por último, pastor, hoy son 4. El último elemento es el volumen, que me parece que es el corazón de este tema, ¿verdad? Porque hablamos de predicar o gritar, como modular la voz. El volumen. Manejar el volumen de nuestra voz añade expresividad a lo que estamos diciendo. Así que cuando yo recalco una palabra y en el momento que lo hago, yo aumento el volumen de mi voz, le estoy diciendo a la audiencia la importancia que tiene esa frase que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ahí volvemos al punto anterior, ¿verdad? De la entonación, ¿verdad? Las diferentes modalidades en que yo tono la voz. Y yo sé que esto que estamos hablando es técnico. No quiero que pensemos que
que predicar, lo único que yo necesito es predicar, lo único que yo necesito es tener unción, lo único que yo necesito es tener el llamado y predicar, ¿cierto? Pero la medida, si ese es nuestro oficio, si ese es nuestro oficio, si eso es a lo que estamos dedicados, si ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Si ese es nuestro llamado, entonces en la medida que nos preparemos mejor para hacerlo, vamos a ser más efectivos. Así que, sin duda alguna, que hay partes del sermón que pueden puntualizarse subiendo el tono de voz sin necesidad, obviamente, de llegar a un punto de levantar la voz. Así que concluimos diciendo que todos podemos avanzar en este proceso de modular la voz. No importa dónde estemos en el proceso de entrenamiento de la voz, no debemos frustrarnos ni desesperarnos, ¿no? Lo podemos lograr, lo podemos lograr. La práctica nos va a ir acercando cada vez a lo mejor mientras caminemos hacia ese buen manejo de nuestra voz, mientras vayamos mejorándolo, mientras vayamos ¿verdad? Perfeccionándolo, llegarlo al lugar óptimo, continuemos predicando a Jesús. La necesidad de predicar a Jesús sigue siendo urgente. Así que no tengo que esperar a tener una voz totalmente modulada para predicar. No, este es un ejercicio que vamos a hacer en el camino. Este es un ejercicio que vamos a hacer mientras vamos desarrollando. Y obviamente hemos dicho en varias ocasiones que dependiendo del lugar, la audiencia donde yo esté, es la manera como voy a modular la voz. Yo sé que como parte de los recursos que tú tienes aquí, tienes al reverendo Jesús Rivera, que es el gerente general de Radio Redentor, que él maneja esto con una habilidad impresionante por su experiencia. Pero en muchas de las conversaciones que yo tenía o he tenido con el pastor Jesús Rivera, hablamos mucho acerca de cuál es la diferencia entre predicar en el púlpito de mi iglesia un domingo y predicar en el púlpito de la radio. En el púlpito de la radio. Yo predico un domingo en la comunidad de fe, entrego el sermón, pero al otro día voy a la radio para compartir la palabra con la audiencia radial. ¿Cuál es la diferencia entre el cómo lo entrego el domingo en el púlpito del templo y cómo lo entrego el domingo en el púlpito de la radio? De eso es que estamos hablando. Y a veces uno piensa que de la misma manera que lo estoy haciendo en el templo, voy a la radio y lo hago. Déjame terminar con una anécdota que parece un poco jocosa, pero que enseña. Recuerdo que un día estábamos en un programa de radio con otro compañero pastor. A él le tocaba traer la reflexión del programa y en medio de la reflexión estaba tan emocionado, ¿no? La estaba entregando con tanta pasión, que de verdad lo estaba entregando una pasión impresionante, que en un momento de su sermón se puso de pie en el estudio, ahí mismo se puso de pie, y como la gente no lo está viendo, la gente lo está oyendo, ¿no? Eran los tiempos cuando no estaba esto a través de la internet. Él en su efusividad le dice, y me acabo de poner de pie aquí ahora mismo, y empezó a predicar como si estuviera en plena iglesia. Una campaña evangelística. Cuando terminó el programa, ya conversando aparte, le dije, hermano, te admiro, la verdad que la pasión con que tú entregaste esto, pero de momento, y me dice, no, de momento yo estaba pensando que estaba en el púlpito de mi iglesia. No estoy haciendo una crítica, estoy contando una experiencia. Fue una experiencia extraordinaria. Lo entregó con una pasión inmensa, pero no hay duda alguna de que hay una diferencia entre cómo yo uso mi voz en el púlpito del templo o cómo yo uso mi voz en el púlpito de la radio o en el púlpito de Teatro Hablemos. Así que el Señor nos ayude, Pastor Semidey, que el Señor nos ayude. Todos necesitamos crecer en este aspecto, todos vamos en camino, el Señor nos da. Mientras tanto, prediquemos a Jesucristo. Oye, pastor, y te pregunto, ¿a usted le gusta, pastor, cuando predica con música de fondo? Pues mira, yo sí lo hago. De nuevo, aquí viene ya otro elemento, ¿verdad? De cómo el predicador dice, no, yo conozco predicadores que prefieren hacerlo sin ningún tipo de música. Yo sí lo hago para que haya otro. De hecho, mi llamado siempre a los músicos es
ustedes van a ministrar conmigo. Claro. Ahora, la música no sustituye la centralidad de la palabra. La palabra es la palabra, ¿verdad? La palabra es la palabra. Y especialmente en el caso mío, pues utilizo mucho o le pido al ministro del piano Claro. que me acompañe en la música, pero que lo haga de una manera que el volumen de voz del piano no esté opacando el mensaje que la gente está escuchando. No es una manera de rellenar mi sermón con la música para que la música haga lo que no hace el sermón. No, el sermón tiene una función, pero el elemento de adoración de la música ciertamente es un elemento que es parte de la adoración de la iglesia, es parte de la administración de la iglesia. Y es ministración en el momento de los cánticos y todo, y puede ser parte de la administración dentro de la entrega del sermón. Así que en esto cada cual tiene su manera de ser. En mi caso personal, lo hago y le pido a los músicos, especialmente al ministro del piano, que me acompañe. Y es un momento extraordinario. A mí me gusta mucho también con música. Lo hago mucho con música. Y una de las cosas como yo he aprendido a modular la voz, a modularla, es y me ha ayudado muchísimo los años en la radio. ¿Por qué? Porque cuando uno grita en radio, o cuando, y si la emisora no tiene un buen compresor, lo que hace es que se distorsiona la voz. Claro. Y no se entiende. Claro. Lo que de alguna manera uno quisiera decir. Eso pasa en las iglesias, que si no tienen un buen equipo, cuando uno levanta mucho la voz se distorsiona. Y esa distorsión lo que hace es que distrae primero a la gente, y aparte que los distrae, no les permite entender adecuadamente lo que se está diciendo por el grito. Claro. Así que eso me ha ayudado a mí con los años a tratar de siempre mantener un tono de voz apropiado, que no distorsione y que de alguna manera no me vaya yo ¿verdad? No me emocione demasiado, porque un elemento importante del predicador, que aunque uno se compone de emociones, uno tiene que también saber controlar su propia emoción para no caer entonces en el extremo de que me fui en la emoción y rompo a gritar y rompo a levantar la voz y perdí el control. Entonces ahí también está ese elemento del predicador, detenerse, entender cuándo hay que hacer una pausa, como usted hablaba ahorita, cuando la pausa es importante, cuando no es importante. Este tipo de cosas que son tan necesarias poderlas hablar, pastor, dentro de la experiencia de la predicación. Claro. Así que todos podemos mejorar. Yo creo que lo que estás planteando es muy cierto. Y de nuevo, lo que decíamos la semana pasada, la carretera va a ir ayudando a uno. En lo que uno va atendiendo, entrenando la modulación de la voz, continuemos predicando a Jesucristo. Oye, pastor, ¿cómo la gente puede conocer de usted, pastor, y conocer del ministerio del pastor Otilio Román, pastor de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina? Precisamente a través de la página de la Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh en Carolina. También lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico iddmbomar@gmail.com o nuestro número de teléfono 787-226-0039, allí para servirles. Pastor, que vaya en la paz de Dios, porque lo veo con corbata y eso queda para algún lado. Gestiones de la Universidad Teológica en el día de hoy. Vaya y haga lo suyo, pastor. Un abrazo. Muchas bendiciones. Un abrazo, pastor. La paz de Dios.